Bienvenidos todos a la Escuela Amoris Christi. Soy el hermano Alan Saldaña, servidor de los servidores Amoris Christi. Demos comienzo a nuestro curso sobre los 44 dogmas, conociendo las verdades de nuestra fe. Normalmente cuando escuchamos hablar de dogmas, cuando escuchamos esa palabra dogma, siempre nos viene a la mente aquella imposición obligada, no razonada, que se inventaron algunos hombres o algunas personas dentro de la iglesia para imponer lo que ellos creen que es una verdad, imponer una idea, un conocimiento. Dogma en el fondo no significa eso, aunque bien es cierto que dogma es una verdad revelada por Dios que la iglesia cuida y defiende. No nace el dogma como una imposición de la fe. El dogma no nace con la intención de expresar un capricho de alguna persona y de hacer que no piense la iglesia. Solo es dogma, y dogma es aquello que siempre se ha creído, que se guarda en la Sagrada Escritura, que se guarda en la tradición apostólica, que esa tradición con T mayúscula la encontramos en los escritos y en las enseñanzas de los padres apostólicos y de los padres de la Iglesia, que los padres apostólicos recibieron directamente de los apóstoles. Todo aquello que no fue escrito en la Sagrada Escritura y no se encuentra en los 4 evangelios o en las cartas sagradas, sino que se encuentra revelado en una tradición que se conoce normalmente como oral, pero que fue transmitida oralmente por los apóstoles a sus discípulos, que estos discípulos fueron llamados posteriormente padres apostólicos, y que después estos se lo transmitieron a otros que fueron llamados padres de la iglesia. Aunque algunos padres de la iglesia no tuvieron maestros directos de algún padre apostólico, son personas que defendieron dentro de la iglesia las verdades auténticas. Aquí no importa cuánto tiempo haya pasado en un padre de la iglesia, sino se le pone ese título a aquel que ha defendido la verdad enseñada por Cristo y por los apóstoles, por tanto. Cuando en la iglesia, dentro de la iglesia, empieza a haber peligro que una verdad que fue revelada por Cristo a los apóstoles y que los apóstoles enseñaron, que algunos escribieron en los sagrados escritos de la Sagrada Escritura, que otros solamente hablaron, como dice San Juan, que no alcanzarían todos los libros del mundo para poder expresar lo que Cristo enseñó, una forma simbólica de expresar, habló tanto, dijo tanto, que aquí no ponemos más que lo que creemos más importante para que crean. ¿Qué fue eso, aquello que no se puso en la Sagrada Escritura? Lo que los padres apostólicos escribirían o enseñarían. Eso es un dogma. Y cuando se pone en peligro dentro de la iglesia, cuando algunos teólogos, sacerdotes, obispos, cardenales dentro de la iglesia empiezan a caer en alguna herejía, empiezan a querer deformar alguna enseñanza de Cristo, empiezan a querer cambiar la verdad revelada por Cristo y los apóstoles, entonces es cuando la iglesia en un concilio o el Santo Padre, el Papa, el Pontífice, decide declararle dogma. Dogma es ya un candado, una cláusula que cierra totalmente la discusión teológica y dice esto es una verdad que enseñó Jesucristo y que no podemos cambiar, porque lo enseñado por Cristo es incambiable. Creemos que es Dios y que Dios mismo vino al mundo a redimirnos y enseñarnos la verdad plena, la totalidad de la verdad. Todas las enseñanzas de Dios fueron expresadas y dichas por Cristo, fueron reveladas a la humanidad. Y esa revelación no puede por nada del mundo ser cambiada. No podemos, porque no somos dioses y porque no tendría sentido entonces la persona de Cristo. Veamos pues entonces el primer dogma. Los dogmas fueron divididos en 8 secciones o en 8 grandes grupos de los 44. Cada uno fue proclamado a lo largo de los siglos. En el siglo pasado se declararon los últimos dogmas que se han hecho hasta nuestras épocas y hasta nuestros días. Y podemos ver entonces que los dogmas no son cosas que no se creyeron 100, 200 o 1000 años o 2000 años después, sino que son dogmas, son verdades que siempre se han creído, pero que en un momento determinado, cuando está a punto de ponerse en peligro un cambio por relativismo, por mundanismo, por apegarse al mundo, por herejía, la iglesia defiende esa verdad y lo declara dogma para que ya no haya discusión, se cierre totalmente.
No vamos a ver los dogmas en un orden cronológico, en un orden histórico, vamos a decirlo así, sino en un orden un poco más lógico. El primer dogma es la existencia de Dios. Los primeros dogmas son sobre Dios, tratan sobre Dios. Y el primer dogma que vamos a ver es la existencia de Dios. Fue proclamado por el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I. Si podemos ver, este Papa reinó de 1846 a 1870. Allá por 1870 se empezará a determinar en el Concilio Vaticano I algunos dogmas muy importantes para defender a la Iglesia del modernismo, de la herejía del modernismo que Papa Pío IX defendería rotundamente. En un modernismo que empezaba a traer ideas más humanas, humanistas, ideas socialistas, ideas de la industria, ideas que empiezan a afectar el interior de la fe, el interior de la Iglesia, ¿no? Quitar como lo espiritual para hacer una iglesia más mundana, más del mundo, de la tierra, y olvidarnos de lo espiritual, de lo trascendental, del cielo. Entonces, la existencia de Dios se empieza a poner muy fuertemente en duda en el siglo XIX, finales del siglo XIX, aunque ya se había empezado a poner en el siglo XVI, XVII, con el Renacimiento y demás, con la Revolución Francesa, entre otros acontecimientos, es muy fuerte dentro de la iglesia la duda de la existencia de Dios entre algunos fieles católicos, incluso entre algunos teólogos, obispos, en esa duda de un Dios tan espiritual, tan en el cielo, ¿no? Entonces dice el Papa, dice el concilio, que lo encontramos en el número 1806 del Dessinger: si alguno dijese que Dios vivo y verdadero, Creador y Señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido hechas, sea anatema. Y dice también: la misma Santa Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana partiendo de las cosas creadas. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero sí tenemos la capacidad de conocerle con facilidad y en cierto modo espontáneamente por medio de sus obras. Este dogma sobre la existencia de Dios va a poner énfasis sobre una ruta para llegar a Dios. La principal forma por el cual se empezaba a creer que Dios no existiera porque no se podía razonar. Parecía que Dios solo era una imposición, como si fuera un mito griego, romano, de cualquier religión antigua, ¿no? Mitológica, en el que esta es la verdad y te callas. Y no se puede llegar a Dios a través de la razón, porque como no se puede razonar, pues es mentira, ¿no? Y la iglesia proclama solemnemente, dice: sea anatema, que significa sea excomulgado, sea declarado herético, expulsado de la iglesia, una verdad. Sí se puede creer en Dios, sí se puede conocer la existencia de Dios a través de la razón, a través de la creación, a través de investigación, la ciencia, el descubrimiento. Existen dos vías y esta primera vía de la razón es posible. ¿Por qué? Porque la idea de Dios no es innata. Es decir, la posibilidad de conocer a Dios con la sola luz de la razón natural es una verdad, es una realidad, es un dogma de nuestra fe. El objeto de nuestro conocimiento es Dios uno y verdadero, Creador y Señor nuestro. Es por tanto un Dios distinto del mundo y personal. Antes que nada, vamos a ir viendo esos puntos sobre Ignato y demás, pero primero vamos a hablar sobre estos puntos para no caer en algunos errores que a veces puede llegar a caer. El primero sería que Dios se puede conocer a través de su creación, a través de lo que nos rodea, es decir, a través de la ciencia y del conocimiento de la razón. Pero debemos ver que Dios es distinto al mundo y es personal, es un Dios personal. ¿Por qué? Porque no porque yo vea la existencia de Dios en el universo, estudiando el universo, estudiando la naturaleza, los animales, cualquier cosa que encontremos en el mundo, en el universo, crea yo que Dios es el árbol, o es el perro, o es la bacteria, o es el océano, o es el universo mismo. Como algunas otras religiones sí lo creen, especialmente orientales, que Dios podría ser un ser que está dentro del universo, es parte del universo, un tipo de panteísmo. Dios no, eso sería herejía. Dios se puede llegar, su existencia se puede llegar a entender, a descubrir a través de la razón, sabiendo primero que solamente es una pincelada de Dios, de su creación, el universo, mas no es Dios, el mundo no es Dios. Y es un ser personal, no es una energía que se encuentra en el universo en el que yo entra en mí y me lleno de energía positiva, no.
Dios es un Dios personal, que quiere comunicarse con uno, que quiere relacionarse con uno. El principio subjetivo del conocimiento es la razón natural en estado de naturaleza caída. Este principio, que en este caso es Dios, es el creador, se puede llegar al conocimiento de la verdad, pero no es innate, si no nacemos creyendo en Dios. Es algo que se va dando a lo largo de nuestro crecimiento. Y no porque sea una mentira que se impone a los niños y que los niños empiezan a creer en Dios por eso, sino porque en realidad la causa de esto es por el pecado original, el pecado de nuestros padres, nuestra naturaleza corrompida, de una naturaleza caída, que es purificada con el bautismo, que nos abre a la unión de nuestra alma con nuestro cuerpo, nos abre a una realidad trascendental, nos abre a lo sobrenatural, a la existencia de Dios. Podemos de una manera mejor entender y conocer a Dios. Un bautizano puede también llegar a ello porque Dios siempre está en él intentándose comunicar, intentando hacer que entienda. Puede ser más complicado el entendimiento, pero podría llegar a entender y a descubrir a Dios a través también de lo que existe, de lo que rodea, a través de la razón del pensamiento. Más, no nacemos creyendo en Dios y sabiendo que existe rotundamente por nuestra naturaleza caída. Medios del conocimiento son las cosas creadas. Este conocimiento es de por sí un conocimiento cierto y es posible, aunque no constituye el único camino para llegar a conocer a Dios. Por medio de la creación, por medio del estudio de la creación, de la ciencia, de las distintas ciencias que existen, podemos descubrir a ese Dios, podemos adentrarnos a ese Dios, podemos saber que existe Dios. Es posible. Podemos encontrar algunas pruebas en la Escritura. Lo podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo podemos ver que dice, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas, por razonamiento se llega a conocer al Creador de estas. Por medio de la grandeza y hermosura de varias criaturas, por medio del razonamiento, del estudio, de la ciencia, del pensamiento humano, se puede llegar al Creador. Y dice San Pablo en el Nuevo Testamento, porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas, de manera que ellos son inexcusables. Es decir, también por medio de las criaturas se puede conocer aquel Dios invisible, aquel Dios eterno que con su poder y su divinidad creó lo que existe en el universo. El segundo dogma es sobre la existencia de Dios como objeto de fe. Igual proclamado por Pío IX en el Concilio Vaticano I el 24 de abril de 1970, declararon: la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que existe un solo Dios verdadero. Si alguno negase que solo Dios es verdadero Creador y Señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema, sea excomulgado. Este concilio condena por herética la negación de la existencia de Dios. Por lo tanto, Dios existe. Y con esto podemos descubrir y entender que es un dogma. No pasaron 1970 años para que la iglesia descubriese que Dios existe y fuese declarado dogma. Siempre se ha creído que Dios existe desde el primer día de la iglesia, porque esa es la razón de ser de la iglesia, esa es la razón de ser de la religión. Mostrar al único y verdadero Dios y enseñarlo al mundo para que crea, se salve, se redima, suba al cielo, resucite y vea una eternidad en Dios. Entonces, claro que la iglesia siempre creyó en ello. No fue casi 1970 años después que se declararía dogma porque se empieza a poner o se puede poner en duda esa existencia de Dios. Primero, por el camino, la ruta de la razón. Segundo, por el camino y el objeto de la fe. Es posible también creer en Dios a través de la fe. No necesito a veces la razón, simplemente la fe. No es la única vía. Existen pruebas por lógica en la Sagrada Escritura. La fe en la Escritura de Dios es una condición indispensable para salvarse. Vemos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, sin la fe es imposible agradar a Dios, pues es preciso que quien se acerque a Dios crea que existe y que es remunerador de lo que le busca. La revelación sobrenatural en la existencia de Dios confirma el conocimiento natural de Dios. Hace que todos puedan conocer la existencia de Dios con facilidad. No hay contradicción que una misma persona pueda tener al mismo tiempo ciencia y fe de la existencia de Dios, ya que en ambos casos diverso el objeto formal, evidencia natural, revelación divina. Miren, podemos ver que Dios se puede también conocer a través de la fe. Yo pude haber llegado a través de la ciencia, pero esa ciencia me tuvo que haber dado fe, fe de la existencia de Dios, creer en lo sobrenatural, entrar en el misterio divino
y empezar a entenderlo de manera sobrenatural, sin mi razón, sino por revelación. Ahora, yo puedo también encontrar a Dios solo por la revelación. Como padres a veces de familia, nuestra misión es también educar a nuestros hijos a través de la fe. Podemos expresar también un conocimiento de ciencia, pero lo normal es que lo transmitamos por medio de la fe, como con nuestro ejemplo, con nuestro amor, pidiendo los sacramentos, irles enseñando poco a poco la Sagrada Eucaristía. El joven ir adentrándose por medio de la oración, de la meditación, de la contemplación de Dios, poco a poco hasta llegar a una perfección en la que él se comunique por medio de la fe, por medio del conocimiento de la oración, de manera sobrenatural, y Dios se le revele y empieza a creer por sí mismo y tenga una relación íntima con ese Dios y empieza a amarle. Pueden llegar ambas formas también. Hay jóvenes, hay personas que han llegado a Dios a través de la ciencia y de la fe, de la razón y del conocimiento de la revelación, de la búsqueda de la revelación divina. Esa evidencia natural y esa revelación divina. La evidencia natural a través de la razón, de la ciencia, esa revelación divina a través de la fe. El tercer dogma sobre Dios es sobre la unicidad de Dios. Fue proclamado, ya nos vamos al pasado, en 1215 en el Concilio Cuarto de Letrán por el Papa Pío Inocencio III, que dijo: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es Dios. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo. No hay más que un solo Dios. 1215 años después del nacimiento de nuestro Señor, la Iglesia proclamará que Dios es solo uno. No tardó la Iglesia más de 1000 años en pensar que solo era un solo Dios. Siempre creyó que era un solo Dios, revelado ya desde el judaísmo mismo, de donde procedemos y venimos. Creemos que existe solo un Dios. Pero empieza a haber herejías en el que empieza a resonar por ahí la posibilidad de que no exista más, no exista solamente un Dios, sobre todo en el arrianismo, cuando empieza a ver a Jesucristo como un semidios, como un Dios que proviene de Dios, pero que no es exactamente Dios Padre, sino que es como un anexo de Dios Padre. También le llamaban que sí es Dios, pero es un Dios más débil, más bajo, o es un Dios, o un semidios, también le llegaron a llamar así. En la Escritura encontramos a lo largo de toda la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento claves para ver que solo existe un solo Dios. El Antiguo Testamento dice: oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, solo Yahvé, solo el Señor, solo Dios, solo uno, solo, único, solamente, solo hay uno. San Pablo nos dice: sabemos que el ídolo no es nada en el mundo y que no hay más Dios que un solo, uno solo. Solo existe un solo Dios. Los antes padres de la iglesia y los doctores de la iglesia también daban afirmación de eso. Vemos en Tertuliano que decía: el ser supremo y más excelente tiene que existir él solo y no tener igual a él, porque si no cesaría de ser supremo. Y como Dios es el ser supremo, con razón dijo nuestra verdad cristiana: si Dios no es uno solo, no hay ninguno. Santo Tomás dijo: deduce especulativamente la unicidad de Dios de su simplicidad, de la infinitud de sus perfecciones y de la unidad del universo, en su suma teológica. Podemos ver que toda la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha visto que solo existe un solo Dios. Porque si hubiera otros dioses, Dios entonces no sería el ser supremo, compartiría su divinidad, su supremacía, y por lo tanto no existiría Dios. Se opone este dogma básico del cristianismo al politeísmo de los paganos, que empieza la iglesia a propagarse por el mundo, por todo el mundo, y empieza a encontrarse con varios paganos que empiezan a revolver sus ideas religiosas de dioses con el Dios cristiano, empiezan a aceptarlo como Dios sin quitarse divinidades, y a través del dualismo gnóstico maniqueo, que suponía la existencia de dos principios increados y eternos. Llegaron a creer los maniqueos que existían como dos dioses por lo menos: el dios del bien y el dios del mal, el dios que busca la increación, la maldad, el mal, la muerte, y el dios que busca la eternidad, el amor, la creación. También se llegó a esos principios incluso a pensar dentro de la iglesia. Empezó a haber ataques dentro de la iglesia, creyentes que empezaron a confundirse, que caían en el gnosticismo, en el maniqueísmo, en el arrianismo, en el paganismo. Entonces la iglesia tiene que dar respuesta y volver a declarar y definir claramente a través del dogma que solo existe un solo Dios. Hay una referencia interesante del que podemos hablar sobre el politeísmo al monoteísmo. Muchas veces es lo normal y históricamente es más probable ello,
vemos que el mundo antiguo, el principio de las religiones, de las creencias de lo sobrenatural, que siempre se plasmó en toda la historia de la humanidad, bien se dice que el hombre es hombre desde que existe la religión, porque esto se encuentra desde el más antiguo ser humano, el politeísmo, el creer en muchos dioses, en muchas divinidades o en muchos seres espirituales que nos cuidan, protegen o que al morir vamos con ellos o nos unimos a esa energía, ese positivismo o a ese mundo espiritual, dependiendo de la religión antigua en la que toquemos. A lo largo de la Sagrada Escritura y a lo largo de varias investigaciones de la filosofía, de la religión, de la sociología, de la arqueología, de la historia, vemos indicios que parece ser que en un momento determinado el mundo creía en un cierto monoteísmo, aunque no en el monoteísmo judío cristiano, como lo creemos perfectamente nosotros y hemos descubierto la verdad de un solo Dios totalmente, sí parece haber indicios pequeños de monoteísmo. Por ejemplo, en el hinduismo encontramos dos tradiciones de dos dioses, dos personas divinas, tanto el señor Shiva, que era el ser universal en tiempo prehistórico, como el dios supremo, que es Vishnu. Estos dos dioses que vienen siendo como el origen, el centro, un dios, hablando de dioses que se personifican, no seres espirituales donde nacen los dioses, sino como el primer dios de donde proviene todo, ya creado, ya material, por decirlo de una manera. En el mundo hinduista aparecen dos distintas tradiciones en las que se habla de un dios como si fuese universal, como si fuese el primero, y que de ahí luego empieza a ser otros dioses, y hasta llegar a más de 2 millones. En los dioses egipcios encontramos al dios solar impersonal Atón en el siglo XIV antes de Cristo. En esta época del atonismo, que el faraón obliga a creer solo en el dios Sol, en un dios impersonal y que se cree como el único dios, se desarrolla en un pequeño corto de la historia del mundo egipcio el pensamiento y la creencia de un solo dios divino. Más la historia antes y después de la deidad habla también del solar Ra, del dios principal, como si fuese un dios que existió y que de ahí nacieron los demás dioses. Es como un principio de un dios, de una creencia monoteísta al politeísmo. Estrictamente hablando, las primeras religiones monoteístas de la historia de la humanidad vendrán siendo el judaísmo, la cristiandad y el islam. Son las tres grandes religiones monoteístas del mundo y fueron las primeras. El primero el judaísmo, indudablemente, de ahí nacerá el cristianismo y posteriormente, después de Cristo, el islam, que creen en un solo y único Dios. Estas religiones ya establecen y creen totalmente un Dios que no es capaz de crear dioses, que no hace demás dioses, que no se divide, que no tiene hijos, que no puede hacerlo, porque solo hay un solo Dios. Estas religiones de las que estamos hablando, tanto el hinduismo como la antigua religión egipcia, no tenía este pensamiento monoteísta, sino que creía en un Dios que era capaz de crear otros dioses o dividirse, compartir su supremacía, su divinidad. Estos pues son los tres primeros dogmas sobre Dios, que afectan o que hablan directamente de Dios. Dios se puede llegar por la razón, por la ciencia, se puede llegar al conocimiento, Dios se puede llegar también por medio de la fe. No hay problema de que alguien llegue por la razón o por la fe o por ambas. Solo existe, sí existe Dios, y hablamos de la unicidad de Dios. Solo existe un Dios, no hay más que un solo Dios, y Dios es el ser supremo que no puede compartir su divinidad, es decir, no puede hacer otros dioses, no puede hacer semidioses, no puede fraccionarse o compartir esa divinidad. Esto fue la primera parte de los dogmas sobre Dios, son 5. Nos vemos en el segundo capítulo, en el que vamos a hablar sobre los últimos 2 dogmas sobre la divinidad, sobre Dios. Esto fue Escola Amoris Christi. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.